Después de un intenso bombardeo a Belgrado, en la mañana del 6 de abril de 1941, se da el inicio a la invasión de Yugoslavia y Grecia, por parte de las fuerzas del Eje. Por el norte, en la invasión de Yugoslavia, avanzaba el segundo ejército alemán, del coronel general Maximilian von Beitsch, junto con el segundo ejército italiano y el tercer ejército húngaro. Desde el este, avanzaba el 41 Cuerpo Panzer alemán y desde el sur, el primer grupo Panzer, del coronel general Ebel von Kleist, ambos en dirección a Belgrado. Y simultáneamente, en la invasión de Grecia, avanzaba desde Bulgaria, el 12º ejército alemán, del mariscal de campo, Wilhelm List. Y desde Albania, avanzaban el 9º y el 11º ejército italiano. Después de 11 días de resistencia, el 17 de abril, el ejército yugoslavo se rinde ante los alemanes. Mientras tanto, la ofensiva de Grecia continuaba. Ante el ataque alemán y la llegada de algunas unidades del primer grupo Panzer, las fuerzas del general Wilson, conformado por británicos, australianos y neozelandeses, empezaron a retirarse. Para el 19 de abril, los alemanes rompen las líneas aliadas y avanzan y persiguen a las fuerzas del general Wilson, que se dirigían a las playas de evacuación. El 24 de abril, las tropas aliadas comienzan a ser evacuadas de Grecia, desde Kalamata y otros pequeños puertos. El 27 de abril, los alemanes capturan Atenas y para el 30 de abril, capturan todo Grecia. Unos 8.000 soldados aliados fueron capturados. Sin embargo, la mayor parte de las tropas aliadas fueron evacuadas. Más de 43.000 hombres fueron evacuados, entre ellos, aproximadamente 20.000 fueron enviados a Creta y 23.000 a Egipto. Desde a mediados de abril, como iba en buen camino la ofensiva de Grecia, ya se había estado elaborando los planes para la invasión a Creta. El 25 de abril, Hitler firmó la directiva número 28 con la orden de invadir Creta, donde recibió el nombre en clave de Operación Mercurio. Sin embargo, el dominio naval británico en el Mediterráneo supuso un grave obstáculo para los planes alemanes. Es por eso que un desembarco marítimo era muy arriesgado. Por lo que se decidió un desembarco aéreo por parte de la Luftwaffe. Esto le dio bastante importancia a las fuerzas aerotransportadas que debían llevar el peso de la operación. En su favor, estas contaban con cercanos aeródromos en Grecia, mientras que las bases aéreas británicas en Egipto se hallaban demasiado lejos como para proteger eficazmente la isla. Para llevar a cabo la Operación Mercurio, se convocó a la Cuarta Flota Aérea, al mando del coronel general Alexander Lord. Para mayo de 1941, la Cuarta Flota Aérea estaba conformado por el Octavo Cuerpo Aéreo, al mando del general de aviación Wolfram Freiherr von Richthofen y el 11º Cuerpo Aéreo, al mando del general de aviación Kurt Student. Este cuerpo estaba conformado con la 7ª División Aérea del teniente general Wilhelm Sussman, constituido con sus 3 regimientos de paracaidistas, con el regimiento de asalto aerotransportado del mayor general Eugen Meindl, con la 5ª División de Montaña, del mayor general Julius Ringel, y con la 22 División Aerotransportada, ubicados en Rumanía, del teniente general Hans Graf von Sponeck. Se desató un intenso debate en el alto mando alemán acerca del plan operativo para desembarcar en Creta. A pesar de que todos estaban de acuerdo en la necesidad de tomar Maleme como uno de los principales objetivos, existían diversos puntos de vista sobre la concentración de fuerzas en la zona. El comandante de la Luftwaffe, el coronel general Alexander Lord, propuso un solo lanzamiento concentrado en Maleme, seguido por una acumulación de infantería adicional y de un avance convencional de oeste a este. Sin embargo, este enfoque daría tiempo a los británicos en reforzar las guarniciones de Rétino y Heraclión. En contraste, el general de aviación, Kurt Student, sugirió varios lanzamientos, principalmente en los aeródromos de Maleme, Rétino y Heraclión, maximizando así el factor sorpresa, lo que podría llevar a tomar de un solo golpe los puntos estratégicos de la isla. Sin embargo, Maleme ofrecía varias ventajas como objetivo principal. Era el aeródromo más extenso de Creta.
Estaba lo suficientemente cerca para permitir cobertura y apoyo aéreo, y era el más próximo al continente, permitiendo un desembarco naval de refuerzos con rapidez. Finalmente, el comandante supremo de la Luftwaffe, Hermann Göring, impuso una solución de compromiso entre los dos enfoques, en la que consistía priorizar y asegurar Maleme, pero sin descuidar el resto de las bases aliadas. En el primer día del ataque, los lanzamientos se darían en 2 oleadas. La primera por la mañana, en el aeródromo de Maleme y en los alrededores de Lacania. Y a última hora de la tarde, en los aeródromos de Rétino y Heraclión. Una vez tomado Maleme, se enviaría a la isla por mar a la 5ª División de Montaña alemana. La fuerza de asalto del primer día estaría dividida en 3 grupos. Por el grupo oeste estaría el Regimiento de Asalto Aerotransportado, al mando del mayor general Eugen Meindl, conformado con 4 batallones de paracaidistas. Como parte de la primera oleada, tenían como objetivo principal tomar el aeródromo de Maleme. Por el grupo centro estaría la 7ª División Aérea, al mando del teniente general Wilhelm Sussmann, conformado con el 3er Regimiento de Paracaidistas, al mando del coronel Richard Heydrich. Con sus 3 batallones, y como parte de la primera oleada, tenían como objetivo principal tomar los alrededores de Lacania. Y como parte de la segunda oleada, el 1er y 3er batallón del 2º Regimiento de Paracaidistas, al mando del coronel Alfred Sturm, tenían como objetivo principal tomar Rétino. Y por el grupo este estaría el 1er Regimiento de Paracaidistas, al mando del coronel Bruno Brauer, conformado con sus 3 batallones, apoyado con el 2º batallón del 2º Regimiento de Paracaidistas. Como parte de la segunda oleada, tenían como objetivo principal tomar Heraclión. Las dificultades logísticas para preparar las tropas y el material para la invasión obligaron a retrasar la fecha de su comienzo hasta el 20 de mayo. La logística dominó también las consideraciones sobre los objetivos que era preciso atacar, ya que un asalto aerotransportado depende por lo general de la sorpresa, de la rapidez y la pronta llegada de refuerzos. Sin embargo, los bombardeos británicos dieron informes sobre concentración de tropas y sobre los preparativos alemanes, por lo que el factor sorpresa quedó comprometido. Esto permitió poner algo de orden a la confusa defensa de Creta. El general Bernhard Freyberg fue nombrado comandante en la guarnición aliada en Creta. Las fuerzas aliadas en la isla sumaban aproximadamente 32.000 soldados, entre ellos británicos, australianos y neozelandeses, y más 10.000 soldados griegos. A las 6 de la mañana del 20 de mayo de 1941 se llevó a cabo los primeros bombardeos por parte del 8º Cuerpo Aéreo de von Richthofen a los principales aeródromos de Creta. Después de los bombardeos, los Junkers Ju-52 del 11º Cuerpo Aéreo de Kurt Student, con sus paracaidistas a bordo, empezaron su despegue y se pusieron rumbo a sus objetivos. Una de las primeras bajas alemanas fue el teniente general Wilhelm Sussmann, comandante de la 7ª División Aérea, quien se encontraba a bordo de un remolcado planeador cuando se cruzó en la trayectoria de un bombardero alemán. El cable de remolque se rompió y el planeador se estrelló en la isla de Egina. Todos los tripulantes a bordo perdieron la vida. A las 8 de la mañana, como el Grupo Oeste, los primeros planeadores del Regimiento de Asalto del Mayor General Eugen Meindl empezaron a aterrizar al oeste de Maleme. Los primeros en descender fueron las unidades del cuartel general de Meindl y unidades del 4º batallón del capitán Walter Gericke, logrando establecer una cabeza de puente al borde occidental del aeródromo. En la retaguardia, al borde del pueblo de Rapaniana, descendieron los paracaidistas del 2º batallón al mando del mayor Edgar Stenzler. Ambas formaciones tuvieron mucha más suerte que sus camaradas, ya que cayeron más lejos de las posiciones defensivas neozelandesas. Los paracaidistas del 1er batallón, al mando del mayor Walter Koch, descendieron más al sur, en torno a los pueblos de la Cota 107. Los paracaidistas de este batallón sufrieron fuertes pérdidas, inclusive el propio Koch fue herido en la cabeza, poco después de aterrizar.
Sin embargo, los que se llevaron la peor suerte fueron los paracaidistas del tercer batallón, al mando del mayor Otto Scherbe, quienes descendieron justo encima de las posiciones defensivas neozelandesas. El batallón quedó muy disperso. Sufriendo un duro castigo, algunos murieron durante el descenso y otros mientras buscaban los contenedores de armas. Al darse cuenta que las cosas iban mal para el tercer batallón, Meindel intentó un rescate, reuniendo las fuerzas que disponía en torno a su cuartel general y ordenó a su segundo batallón que tomasen la cota 107, mediante una larga marcha de flanqueo hacia el sur. Poco después del ataque, Meindel cayó herido, tomando el mando provisional, el capitán Gericke. Para la tarde, los paracaidistas de Gericke se habían abierto camino e intentaban desplazarse al este por la carretera. Mientras tanto, el segundo batallón presionaba desde el suroeste. Todo esto, junto con el impacto de los bombardeos de la Luftwaffe. El teniente coronel Leslie Andrew, comandante del 22 Batallón neozelandés, quien defendía el aeródromo y la cota 107, solicitó refuerzos al general de brigada, James Hargast. El general rechazó la petición, ya que los demás batallones ya estaban combatiendo con paracaidistas por todo el área. La falta de contacto con el cuartel general de la brigada lo dejó con muy poca información de lo que sucedía. Todo lo que se sabía era que paracaidistas avanzaban hacia la cota 107. Mientras todo eso sucedía en Maleme, simultáneamente, como el Grupo Centro, los paracaidistas del tercer regimiento, del coronel Richard Heydrich, empezaron a aterrizar en los alrededores de la Cania. Los primeros en descender fueron los destacamentos de planeadores del teniente Alfred Gens y del capitán Gustav Altmann, ambos con objetivos diferentes. Las unidades del destacamento de Altmann llegaron a tierra muy dispersos y los neozelandeses en el área les dieron un fuerte recibimiento con fuego antiaéreo. Los supervivientes resistieron un tiempo, pero finalmente se rindieron. El destacamento de Gens aterrizó y tuvo éxito en la eliminación de una batería antiaérea. Luego, sin poder avanzar más, se dirigió al sur para unirse al cuerpo principal, consiguiendo atravesar las líneas enemigas. 20 minutos después, el primer batallón del capitán Freiherr von der Heide y el segundo batallón del mayor Helmut Terpa descendieron a los alrededores del Valle de la Prisión, junto con las unidades del cuartel general del tercer regimiento. Mientras que el tercer batallón del mayor Ludwig Heilmann se dispersó bastante en el aterrizaje y cayó encima de las posiciones enemigas, encontrándose una fuerte oposición de las fuerzas aliadas en la zona. 40 minutos después, las unidades restantes del cuartel general de la 7ª División Aérea y un batallón de ingenieros descendieron en la retaguardia. Rápidamente, Heydrich consolidó con rapidez sus fuerzas y empezó a presionar hacia Gálatos. La Cania estaba defendida por la 14ª Brigada neozelandesa, pertenecientes a la 2ª División de Infantería del general Edward Putic. Al noreste de la Cania se encontraba el cuartel general de la guarnición del general neozelandés Bernard Freyberg. También la base de la defensa móvil aliada del general Eric Beston en los alrededores de la bahía de Suda y varias unidades griegas. Los neozelandeses contraatacaron, apoyados con un escuadrón de carros de combate ligeros, pero tuvieron problemas para orientarse y fueron rechazados tras unos breves enfrentamientos. A primeras horas de la tarde, la perspectiva para los alemanes eran sombrías, ya que no se estaban alcanzando los objetivos. Nada de todo esto llegó a conocimiento del general Kurt Student, quien ordenó el lanzamiento de la segunda oleada. A más de 50 kilómetros al este de la Cania, a las 17 horas de la tarde, inicia la segunda oleada, en Rétino, con un previo ataque de la Luftwaffe. El primer batallón del mayor Hans Kroh y el tercer batallón del capitán Wiedemann, ambos del segundo regimiento del coronel Alfred Sturm, descendieron al este de Rétino. El lanzamiento fue una vez más disperso, cayendo sobre algunas unidades de la 19 Brigada Australiana y de 2 regimientos griegos. 2 compañías del tercer batallón descendieron al oeste de las unidades australianas, mientras las 2 compañías restantes y 2 compañías del primer batallón descendieron sobre unidades australianas cerca de Stavromenos.
La segunda compañía y las unidades del cuartel general del regimiento, del coronel Sturm, aterrizaron justo en medio de las posiciones aliadas y se enfrentaron a rápidos contraataques de los australianos y los griegos. Mientras que más al este descendieron la tercera compañía y la plana mayor del batallón de Crowe. Al oeste las unidades de Wiedemann, con sus dos compañías, se reorganizaron y se dirigieron a Rétino, pero se encontraron con una inesperada resistencia de la población civil y les impidió tomar Rétino. Wiedemann, poco inclinado a afrontar bajas, decidió retroceder y a establecer una sólida defensa en torno al pueblo de Perivolia. Las unidades bajo el mando del teniente coronel Campbell, frente a una breve resistencia, capturaron al coronel Alfred Sturm y a su cuartel general, y fueron hechos prisioneros. Los alemanes de la zona este se reagruparon con rapidez y se dirigieron al oeste para apoyar a sus camaradas. Estas fuerzas, al mando del mayor Crowe, consiguieron montar un fuerte ataque y tomaron la mayor parte de la cota A, que dominaba el extremo oriental del aeródromo de Rétino. Allí se atrincheraron, pero sufrieron numerosas bajas. En esa situación, se pasó toda la tarde y noche. Y más al este, a más de 70 kilómetros de Rétino, como parte del Grupo Este y de la segunda oleada, los paracaidistas del primer regimiento, al mando del coronel Bruno Brauer, reforzado con el segundo batallón del segundo regimiento, descendieron a los alrededores de Heraclión. Los paracaidistas del primer regimiento descendieron sobre la 14ª Brigada de Infantería del general Chappell. Algunos elementos del segundo batallón, del capitán Burkhardt, aterrizó al oeste del aeródromo y quedó en medio de un fuego cruzado con las unidades enemigas. Los demás elementos del batallón cayeron más al este de las fuerzas aliadas. El tercer batallón, del capitán Karl Lothar Schulz, consiguió aterrizar al oeste de la población sin demasiados contratiempos y se dirigió al este, topándose con elementos de la guarnición griega y de grupos civiles. El primer batallón descendió más al este, junto con el cuartel general del regimiento de Brauer, casi sin sufrir ninguna baja. El segundo batallón, del capitán Gerhard Schirmer, del segundo regimiento de paracaidistas, cayeron más al oeste, para bloquear la carretera de la costa. El cuartel general regimental y el primer batallón se reunieron con rapidez y se dirigieron hacia el oeste, para enlazar con lo que quedaba del segundo batallón. Por otro lado, Chappell no había perdido tiempo para contraatacar, pero permaneció a la defensiva, al no saber cuántos paracaidistas había aterrizado en la zona o si otros estaban en camino. Para la noche del 20 de mayo, Kurt Student se encontraba en una difícil situación. Por lo que se podía saber, hasta el momento, las cosas iban mal por todas partes. Heraclión no había caído, y no se sabía nada de Rétino. No existía un solo lugar firmemente en manos alemanas, donde pudiesen aterrizar las unidades de montaña que aguardaban. Por su parte, el octavo cuerpo aéreo de von Richthofen atacó con insistencia a los aliados durante el día, desbaratando cualquier contraataque. La única oportunidad posible estaba en Maleme, donde el regimiento de asalto aerotransportado tenía un punto de apoyo en el extremo occidental del aeródromo y a un pie de tomar la cota 107. Pero lo que no descubrirían los alemanes hasta el día siguiente es que el 22 batallón neozelandés se había retirado de sus peligrosamente expuestas posiciones. Sin embargo, lo que dio a los alemanes el control del aeródromo fue la decisión del Dr. Heinrich Neumann, un oficial médico superior del regimiento, quien formó un grupo de combate, con el objetivo de atacar la cota 107. Neumann era un veterano que había luchado en la Guerra Civil Española, por lo que las pérdidas de oficiales del regimiento le dieron una oportunidad inesperada de desempeñar una vez más un papel activo en combate. Neumann y su grupo de combate partieron durante la noche, uniéndose en el camino más paracaidistas y siguiendo una serie de enfrentamientos en la oscuridad con unidades restantes aliadas. Lo importante, sin embargo, es que gracias a la iniciativa de Neumann, los alemanes descubrieron que la cota 107 estaba desocupada, haciéndose con su control y la del aeródromo. Por esta acción, más adelante, el mayor y doctor Heinrich Neumann fue condecorado con la Cruz de Caballero.
Al día siguiente, el 21 de mayo de 1941, aterrizaron en el aeródromo de Maleme 6 aviones con municiones y suministros que los paracaidistas necesitaban con urgencia. Los aviones evacuaron a sí mismos a los heridos más graves, incluidos el mayor general Eugen Meindl. Su lugar fue tomado por el coronel Bernhard Ranke como comandante del regimiento de asalto aerotransportado. Ese día también se lanzaron varios paracaidistas más, como refuerzo, en varios puntos de Maleme, sufriendo fuertes bajas. El coronel Ranke reorganizó el regimiento de asalto aerotransportado como grupo de combate. Las posiciones alemanas en otros lugares de la isla resultaron relativamente estables. En las afueras de la Canea, en el Valle de la Prisión, el tercer regimiento de paracaidistas fue abastecido con 300 contenedores y continuó con sus ataques a lo largo del frente de la 10ª Brigada Neozelandesa. En Rétino, las tropas alemanas del Mayor Crowe, al sur de Stavromenos, persistieron en sus intentos de eliminar las pocas unidades aliadas restantes. En Heraclión, los primero y segundo batallones del primer regimiento, del coronel Bruno Brauer, también habían recibido refuerzos y habían establecido sus posiciones. Las fuerzas aliadas en Maleme tenían muchos problemas. 1. Eran los continuos bombardeos aéreos. 2. La inexistencia de buenas comunicaciones. Y la tercera, la presencia de bolsas del tercer batallón que aún se encontraban activas y empeñadas en sus posiciones. Para las 17 horas de la tarde del 21 de mayo, empezaron a llegar con aviones de transporte unidades del 100 Regimiento de la 5ª División de Montaña. Sin embargo, algunas unidades de la división que venían por mar tuvieron enfrentamientos con barcos británicos, sufriendo muchas bajas en el trayecto. Para la noche y madrugada del 21 y 22 de mayo, la situación era grave para los neozelandeses. Freyberg decidió lanzar un importante ataque nocturno para expulsar a los alemanes del aeródromo. El contraataque comenzó con el 20 Batallón avanzando por el norte de la carretera costera hasta las afueras del aeródromo, mientras el 23 Batallón intentaba progresar hacia la cota 107. Y el 21 Batallón avanzaba por el sur. Sin embargo, se toparon con algunas unidades del tercer batallón de paracaidistas ocultos en el accidentado terreno. Los batallones neozelandeses no pudieron continuar sin apoyo. El contraataque había fracasado y los neozelandeses se retiraron al este. El 22 de mayo, las cosas marchaban casi igual en todo Creta. Para la tarde, los alemanes seguían reforzando sus efectivos en Maleme con la 5ª División de Montaña del mayor general Julius Ringel, pese al continuo fuego artillero dirigido hacia el aeródromo. Aún así, la 5ª Brigada Neozelandesa abandonó sus posiciones y se dirigieron a Platanias. Al llegar, el mayor general Julius Ringel tomó el liderazgo del frente y dividió sus fuerzas en 3 grupos de combate. El 95 Batallón de Zapadores de Montaña debían defender Maleme y poco a poco presionar hacia el oeste hasta capturar Castelli. El regimiento de asalto aerotransportado, ahora llamado Grupo de Combate Ranke, debían avanzar hacia el este por la carretera costera. Y el 100 Regimiento de Montaña y algunas unidades del 85 Regimiento debían atravesar las montañas hacia el este con el propósito de flanquear las posiciones aliadas. Para el 23 de mayo, se puso en acción los 3 grupos de combate y avanzaron desde sus posiciones. Los paracaidistas de Ranke avanzaron despacio hacia el este, por el pueblo de Pirgos, donde enlazaron con los restos del tercer batallón. El 100 Regimiento, más unidades del 85 Regimiento, fueron a través de las montañas, pero por la tarde quedaron detenidos en el pueblo de Moudi, donde los neozelandeses habían dispuesto una posición de bloqueo. Con el retroceso de las tropas aliadas, el aeródromo de Maleme, finalmente, fue libre del fuego de artillería aliada. Heydrich envió a su tercer batallón del mayor, Heilmann, en dirección norte, para enlazar con las tropas de montaña de avance. Y logró tomar el pueblo de Estalos. Elementos del 8º Regimiento griego y de fuerzas irregulares cretenses obstaculizaron a más no poder el avance alemán, logrando resistir varias horas con éxito. Por el oeste, en el avance hacia Castelli, el 95 Batallón de Zapadores de Montaña se encontró con una feroz resistencia con el 1er Regimiento griego.
Mientras tanto, en Rétino y Heraclión, las cosas no habían cambiado mucho. El 24 de mayo, los alemanes ya se habían reforzado a gran escala y el estado de sus suministros ya les permitía empezar a adoptar tácticas convencionales como el apoyo de artillería. Para la tarde del día 24 de mayo, las formaciones alemanas que se dirigían al este habían enlazado con los paracaidistas del tercer regimiento y formaron un frente único al oeste de las líneas aliadas. Edward Puttig era consciente de la amenaza del flanco sur con las tropas de montaña. En consecuencia, la quinta brigada neozelandesa pasó a la retaguardia y se retiró de nuevo hacia el este, mientras la 10ª brigada neozelandesa se hacía cargo del frente. El grupo de combate Ranke, el 100 regimiento de montaña y el tercer regimiento de paracaidistas se enfrentaban a lo largo de una línea que se internaba en la isla de norte a sur. Los alemanes habían alcanzado ya las posiciones de bloqueo neozelandesas en Gálatos e iniciaron una serie de agresivos ataques de tanteo. Para el 25 de mayo, al oeste de Maleme, los alemanes capturaron finalmente Castelli. Y por el otro lado, desde el oeste y el sur, los alemanes continuaron con su ataque y presión, que se incrementó con rapidez a última hora de la tarde. Tras una fuerte lucha, los neozelandeses se dirigieron a Lacania. Una vez tomado Gálatos por los alemanes, Kippenberger reunió a todas las tropas que pudo para poder contraatacar. Avanzaron en dirección hacia Gálatos y tras una difícil lucha, consiguió expulsar a los alemanes. Sin embargo, se retiraron sin más opciones durante la noche, por orden de Kippenberger, los cuales permitió a las tropas de montaña volver a ocupar el pueblo y dejar el camino libre para un avance a Lacania. Algunos comandantes neozelandeses propusieron volver a atacar. Sin embargo, tras una discusión general, se dijo que ya era tarde para ello y que lo único que quedaba era hacer una retirada. Para el 26 de mayo, el ataque alemán continuó, con la ayuda de la Luftwaffe en el frente oeste de Lacania. El frente para los aliados se desintegraba, mientras tanto, en Rétino y Heraclión, los alemanes seguían luchando y se habían atrincherado en sus posiciones. Para el 27 de mayo, los alemanes prosiguieron su avance. Freyberg decidió informar a Babel de que en su opinión, la derrota era inevitable y que debía tomarse disposiciones para evacuar Creta. Rápidamente, Freyberg y su guarnición hizo preparativos para retirarse. Las últimas unidades empezaron a retirarse de Lacania al notar combates muy cerca de su retaguardia. Para entonces, los alemanes habían formado 5 grupos de combate en una línea, enfrente de los aliados. Estos eran, de norte a sur, el Kampfgruppe Ranke, el 100 regimiento de montaña, el tercer regimiento de paracaidistas y el 141 y 85 regimientos de montaña. Después del fuego de artillería, el ataque germano continuó. Las fuerzas de reserva aliadas habían quedado aisladas, con los soldados de Ranke y el 100 regimiento de montaña atacando por el oeste, mientras el tercer regimiento de paracaidistas las rodeaba desde el sur. Mientras que el 141 y el 85 regimiento de montaña continuaban su avance hacia Suda. Algunos soldados llegaron hasta las principales líneas aliadas en pequeños grupos, pero la mayoría quedaron rodeados y cayeron prisioneros. Más al este, el mayor general, Julius Ringel, no se había dado cuenta de que las fuerzas aliadas se habían retirado y creyó que todavía ocupaban sus posiciones en Lacania. Por lo tanto, el 141 regimiento continuó su avance, con la esperanza de rodear una cantidad importante de tropas aliadas tras cortar la carretera de Lacania y Suda. Sin embargo, unidades del 141 regimiento se topó con las posiciones australianas y neozelandesas en las afueras de Suda. Se desencadenó un contraataque espontáneo que sorprendió a los alemanes, sufriendo muchas bajas. Los 141 y 85 regimientos hicieron una pausa en su avance ante este revés. Con su firme resistencia, la 5ª Brigada neozelandesa y la 19 Brigada australiana había conseguido ganar tiempo para poder articular la retirada. Para la mañana del 28 de mayo, Freyberg recibió la confirmación de retirarse al sur, a través de las montañas hasta Sfakion. Las 2 brigadas aliadas se retiraron a Estilos. Lo hicieron justo a tiempo,
ya que el 85 Regimiento de Montaña había reanudado su avance unas horas antes. Para los aliados, en estas circunstancias, sabían que la derrota era inevitable. Julius Ringel organizó otro grupo de combate de vanguardia, llamado Kampfgruppe Wittmann, conformado por unidades de reconocimiento, de motociclistas y de contracarros. Este Kampfgruppe encabezó el principal avance alemán hacia el este. Esta fuerza se envió por la carretera costera hacia Rétino y Heraclión para socorrer a las bolsas de paracaidistas que había resistido todo este tiempo. Sin embargo, se quedó detenido cerca de Megala Corafia por tropas aliadas, junto con las unidades del 141 y 85 Regimiento de Montaña. Sin otras opciones, los aliados tuvieron que retirarse. El Kampfgruppe volvió a detenerse en Babal y Hani, junto con el segundo y el tercer batallón del 85 Regimiento de Montaña. Los alemanes los obligaron a retirarse, tras flanquear sus posiciones por el oeste. Ese mismo día, en la mañana del 28, los comandantes de Heraclión supieron que la batalla en el oeste había tenido un pésimo desenlace y que la Marina británica los evacuaría por la noche. Los soldados de la 14ª Brigada, antes de retirarse, destruyeron una gran cantidad de equipo, incluido coches, camiones, municiones y reservas de gasolina. La retirada se efectuó sin ningún problema. Los paracaidistas del coronel Bruno Brauer no tenían ni idea de lo que sucedía y durante la madrugada empezaron a retirarse del puerto de Heraclión. Finalmente, para el 29 de mayo, Heraclión fue ocupado por las patrullas alemanas sin encontrar apenas resistencia. Ese mismo día, en Rétino, el teniente coronel Campbell y su guarnición tenían poca información de lo que sucedía en el resto de la isla, aunque a primeras horas del 28 de mayo, llegó una lancha de desembarco enviada desde Suda, donde traía instrucciones para la evacuación. Las unidades huyeron al sur y se dirigieron a Sfakion por las montañas. Para el 29 de mayo, el Kampfgruppe Wittmann, unidos con unidades Panzer, desembarcados y llegados desde Castelli, prosiguieron hacia el este, apoyados por los 141 y 85 regimientos de montaña. Finalmente, llegaron a Rétino y entraron en contacto con el segundo regimiento de paracaidistas. Mientras tanto, las otras fuerzas aliadas en el oeste continuaron su marcha hacia el sur, pasando por Askifou, un fértil valle plano en las montañas. En la retaguardia estaba cubierta la 19 Brigada Australiana y la 5ª Brigada Neozelandesa. En su persecución estaban 2 batallones del 100 Regimiento de Montaña. Las fuerzas aliadas cruzaron por el extremo meridional de la llanura de Askifou. Ahí se encontraba el paso de Imbros, que ofrecía un descenso y un elevado risco hacia la costa sur de Creta. Durante la noche del 29 de mayo, se llevó a cabo la mayor evacuación, con la llegada a bordo del almirante King. El avance alemán continuó, el 30 de mayo, cuando la retaguardia se replegó, pero sufrió una nueva detención en el paso de Imbros. Sin embargo, los alemanes mantuvieron la presión y al atardecer del 30 de mayo, estaban a menos de 5 kilómetros de Sfakion. El 31 de mayo, continuó la evacuación, con cruceros llegados desde Alejandría. El último crucero británico salió de Sfakion a las 3 de la mañana del 1 de junio, con casi 4.000 hombres. Todas las unidades evacuadas fueron enviadas a Egipto. Las tropas restantes aliadas se rindieron a las 9 de la mañana del 1 de junio ante un oficial del 100 Regimiento de Montaña, dejando toda la isla bajo el control alemán. La batalla de Creta fue una victoria alemana, pero a un alto coste de pérdidas. De las fuerzas de asalto, de algo más de 22.000 hombres, tuvieron casi 6.500 bajas entre fallecidos y desaparecidos. Perdieron aproximadamente 350 aviones. Las fuerzas aliadas sufrieron casi 3.500 bajas y unos 12.000 fueron capturados. Mientras que unos 10.000 griegos cayeron prisioneros. La Marina británica perdió 3 cruceros, 6 destructores, un portaavión y otros graves daños. La Fuerza Aérea Británica perdió 47 aviones en la batalla. Durante la Operación Mercurio, las fuerzas aerotransportadas alemanas estaban relativamente bien equipadas, pero su planificación operativa era errónea.
La pérdida del factor sorpresa ocasionó un alto índice de bajas y llevó a toda la operación muy cerca del fracaso. De no ser por el apoyo del 8º Cuerpo Aéreo y de la 5ª División de Montaña, la batalla se habría perdido. Como consecuencia de las fuertes pérdidas sufridas por los paracaidistas en Creta, se prohibió montar operaciones de este tipo en el futuro. En julio de 1941, el mismo Hitler le dijo al general Kurt Student que el momento de los paracaidistas había pasado. Por lo que se llegó a decir que Creta fue la tumba de los paracaidistas. Sin embargo, los paracaidistas sirvieron como infantería de élite durante el resto de la guerra. La batalla de Creta se convirtió en el episodio final de la campaña de los Balcanes.